Oli, bienvenidos y bienvenidas a todos los que se vayan a sumar, a todos los que lo vayan a ver en un futuro, a este nuevo vivo, del ciclo de los vivos dominicales. Muy feliz de estar haciendo esto. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella rompe un poco con la regla que vengo teniendo con todos los invitados que tuve hasta ahora porque no la conozco personalmente. A ella la encontré por redes sociales y hubo algo de su energía que me gustó mucho. Así que, bueno, acá ya está en el vivo. Ahí le voy a aceptar la solicitud para que se una. Hola, hola, Brenny, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, bien, creo que tengo la cámara manchada. Ahí se ve mejor. Sí. Ahí se- Hola, hola. Sí, dije, se ve muy mágico, eso muy blureado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el día? ¿En dónde estás? Nunca te pregunté. En este momento estoy en Sinaloa porque de acá es mi familia, pero yo realmente vivo en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Ah, ahí va. Muy bien. Sí. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Argentina, pero ahora estoy en Playa del Carmen. Vivo Ujú. acá hace como casi 3 años ya. Mexicana. Sí. Ya tacos con salsa. Sí. Mexicana. Yo trabajé en una taquería. O sea, ya está. Sí, ya te la sabes, ya no te pueden contar. Sí, no, la verdad que siento que México me abrazó. Me Sí. abrazó. Y, y es muy lindo, así que muy, muy feliz de estar acá y como este capítulo en mi vida que se abre, ¿no? Porque migrar involucra muchas cosas, mucha transformación y el hacerlo haberlo hecho a un lugar que sentí que me abrazó, que me recibió, hizo todo mucho más ligero, más llevadero. Eh, y en el camino he encontrado gente increíble. Así que muy, muy feliz de estar acá. Eh, Nada, bueno, yo estaba comentando ahí cuando encendí el vivo y eso que como que yo a vos personalmente no te conozco. Y una vez, ahí como buceando en Instagram, encontré tu perfil y vi que tenías unos videos que estabas como mandando Reiki a Palestina. Oh, sí. Y se sentía, o sea, como algo muy lindo o algo ahí de tu energía que me gustó mucho. Y bueno, ahora con todo esto que estoy haciendo de los vivos y demás, como que eso te quería conocer y de paso que también toda mi gente te conozca. Muchas Eh, gracias. Saludos también a Yud, que acabo de ver que se está conectando acá. Y pues que nos conozcamos en comunidad también. Y pues qué lindo, gracias por estar ahí. Creo que recuerdo que fue el año pasado que empecé como una secuencia de todos los días transmitir la Palestina. Y hubo un punto donde mis alumnos hicieron su retiro de graduación. Nos juntamos todos y también estuvimos transmitiendo y justo fue una energía muy, muy bonita, muy bonita. Sabemos que ojalá que esto cambiara el mundo, la verdad sabemos que es mucho más allá, pero también da tranquilidad y no quedarte con las manos cruzadas. sí, Sí, exacto. Y eso también es como una de las alternativas que tiene el Reiki, ¿no? sí, Como que es una energía que uno puede como expandir en este lugar hacia donde sea, la intención que sea, y como decir, bueno, le puedo hacer al mundo simplemente o algún área en particular, o también al mundo como organismo vivo que es, ¿no? sí, Eh, es muy poderoso, es muy, muy expansivo. Eh, sí. bueno, te voy a hacer como las preguntas que le hago a todos, y seguramente de ahí, bueno, vayan surgiendo más preguntas, pero bueno, la primera es, ¿quién sos hoy? Uy, qué buena pregunta. Empezamos fuertes.
Ay, qué filósofo. ¿Quién soy hoy? No sé si sabría responderte. En este momento me considero que soy una mujer que se ha trabajado mucho internamente y que aún no creo, sé que aún no estoy como lo más trabajada que puedo estar. Y me refiero a trabajada, eh, siento que a este mundo se viene mucho a hacer un autoestudio, que no tienes nunca un maestro y no tienes nunca un alumno mejor que tú misma y que al mismo tiempo todos son tus maestros y de todos aprendes y a todos puedes como enseñar. Me refiero desde lo que haces tú, vas dejando como semillita. Em, y listo, la verdad es que no siento que haya más trasfondo ahí. Estoy en constante evolución. Este año hubo muchos cambios en mi vida de los cuales estoy súper agradecida y bendecida. De los planes que yo creía en mente y ego, todos se cayeron y estoy muy agradecida de que el velo y el ego me haya dicho, por aquí no es. Y quien que haya tomado las riendas es el corazón. En este momento me siento más yo, más auténtica, más en mí, me siento muy libre. Eh, este fue el primer año que pude comprarme un auto y así mi auto es libertad, literal, es un nombre, pero porque me siento mucho en esa etapa, me siento mucho tengo mucha emoción de saber quién soy. No sé cómo decirlo, tengo mucha emoción de descubrirme hoy en tranquilidad, en libertad, en conciencia, en alma, en mente, en todo. Siento que en este momento ahí estoy, en ese autodescubrir nuevamente y conectar con todas mis Ariadnas y decir, ¡ay, las amo! Sabes, como muchas gracias por todo esto. Ahí estoy. Ay, qué hermoso. Gracias. ¿Y, y quién eras hace 10 años atrás? Uy, hace 10 años atrás, tengo 32 a mis 22 años. Era una persona, una mujer, una joven muy independiente, muy alocada, muy rebelde sin causa. Aún conservo la rebeldía, solamente es con distinto enfoque. Como que antes era mucho en lo efímero, en el día a día. Ahí estaba muy enfocada mi rebeldía. Antes yo en el mundo acá terrenal trabajaba en agencia de publicidad y me dedicaba a hacer crecer a empresas. Y justo fue hace 10 años que me mandaron a una comunidad para hacer mercadeo. Y cuando llegué ahí se me apagó totalmente el corazón. Estuve como 3 días llorando no pude soportar lo que verdaderamente era mi trabajo y no me gustó. Sentí un llamado muy fuerte de mi alma de ya, nos tenemos que salir de aquí. Y así lo hice, me empezaron a suceder muchas cosas energéticamente hablando en mi casa. Eh, Empecé a tener contacto con seres de luz, también empecé a tener mucho contacto con seres de oscuridad y de los dos aprendí mucho porque los seres de oscuridad te enseñan mucho a irte a tu propia luz y a tener tu fortaleza bien anclada y tu fe y tu espíritu bien anclado, porque si no ganan, entonces de ti depende que no ganen. De uno mismo depende estar como en esa ancla. Entonces, estoy muy agradecida con todas esas experiencias que me pasaron hace 10 años. Finalmente fue lo que me llevó a mí a voltear a verme un poco más y a saber que la espiritualidad y la energía sin conciencia no es nada, es nada más magia. Pero sí, de uno mismo depende en qué tan bonito quieres compartir y vivir esa experiencia y aportar sobre todo, porque nunca puede ser de manera egoísta. Puede ser, pero no era mi camino. No me llamaba a eso. Bien. ¿Y cómo, y, y cuál crees que fue como un punto de quiebre para vos entre, entre ese momento y como a esta versión que llegas a ser hoy, encarnar hoy? Mm, Fíjate que fueron varios, porque pues ya sabes, la conciencia y el aprendizaje nunca es lineal.
Han sido como tuk, 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 varios momentillos. Sin embargo, sí, justo cuando tenía 22 años me pasó que estaba en mi casa y empecé como, como mucha necesidad de limpiar y en eso encuentro un collar con una piedra. Y cuando me lo pongo, siento como mucha energía, pero hacia arriba. Y lejos de sentir miedo o asustarme, sentí mucha tranquilidad. Me sentía como muy sostenida, muy apoyada, muy arropada y al mismo tiempo, en ese mismo instante, eh, pasó que empecé a quemar un papel de un contrato de una ex casera y el papel apagó el fuego. Era una hoja de contrato. Y cuando empecé a ver dónde se había parado en la foto de la INE de la persona. Y quise volver a apagarlo y seguía apagando el fuego. Y fui a la estufa y no quemaba la hoja. Y dije, ok. Y volteé a ver para arriba y les dije, ¿saben qué? Yo no sé qué hacer. Soy súper nueva en esto. De hecho, es la primera vez que me pasa y ustedes saben. Eh, y necesito ayuda. Y le dije a este ser, a esa energía, les dije, ¿sabes qué? Perdóname si en esta o en otras vidas te hice daño. No era mi intención, no era tan consciente como lo soy ahora. Y te pido perdón. A cambio te envío luz para tu libertad y tu bienestar. Y en eso, en el oído, yo estaba sola en mi casa, en el oído me gritan, y se empieza a quemar el papel. Y para mí fue un que acaba de pasar y me dio, ay, en ese instante sí me dio mucho miedo. Y volteé para arriba y me entregué. Y dije, ¿sabes qué? Yo no sé qué hacer. No tengo idea qué acabo de hacer, no tengo idea de qué acabo de decir. Por favor, ayúdenme, porque no tengo idea. Y les dije, tomen mi cuerpo y hagan lo que tienen que hacer. Y en eso sentí que un ser muy, muy, muy alto bajó. En cuanto bajó, se puso en mi cuerpo. No era una posesión porque todo el tiempo yo estuve consciente de lo que pasaba, simplemente me rendí a soltar el control de que yo tenía que dirigir mi cuerpo y permití que alguien más lo dirigiera. Y en cuanto hice eso, todo mi cuerpo se hizo en reverencia total hasta el piso y había varios seres alrededor de mí. De ellos sentía mucha paz, al contrario de lo que sentía con este papel que se quemó. Y... Pero la reverencia era únicamente para un ser y que se veía, yo no lo podía, no lo podía ver, pero podía sentir que era mucho más grande que el edificio de mi casa, muy alto y era una luz inmensa. Y simplemente le dije gracias y después en eso me pararon y con los demás simplemente fue una reverencia, pero muy pequeña, pero se sentía mucho respeto y mucha humildad en todos los corazones de los seres que estaban ahí. Pero se sentía una bienvenida, más que nada. Y les pregunté, ¿esto es una iniciación? Y con mi propio cuerpo me dijeron, sí. Y les dije, de luz. Y me volvieron a decir, sí. Y les dije, ok, estoy lista, confío en ustedes. Y me empecé a mover. O sea, todo mi cuerpo empezó a hacer varias cosas como si fueran, como si fuera una danza rítmica y al mismo tiempo como si fuera una danza contemporánea. Yo jamás he danzado contemporáneo, pero como que así sentía y una mezcla también como de yoga por algunas posturas que se hacían. Pero todo fue sumamente bonito, sumamente respetuoso, no sé cómo decirlo. Bueno, es la manera en la que puedo decirlo más bien. Y después sentí que se abrió un portal y de mi corazón salía energía a ese portal, pero era un amor infinito, no era otra cosa más que mucho amor. Y estuvimos ahí como unos 15, 20 minutos enviando únicamente eso y una vez que se terminó, se cerró ese portal. Y a partir de ahí, durante la semana me levantaban de 3 a 4 veces en la madrugada a trabajar de 2 a 3 horas
y era lo mismo, era trabajar, 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 y así fue varios meses. Yo estaba muy cansada ya de despertarme en la madrugada a trabajar. Sin embargo, yo ya me había puesto al servicio, entonces yo no iba a decir, siempre no, ya me arrepentí, no. Más bien les dije, ok, pero ahora necesito y agradezco mucho que me pongan a un guía humano, porque necesito entender más a profundidad, porque sé que en la comunicación energética y en la comunicación, que yo entiendo que es muy básico porque nunca antes me había sucedido, estaba segura que me quedaban muchos baches que yo no entendía, muchas, y como mucha laguna. Y a la siguiente semana llega una amiga y me dice, oye, eso que estás haciendo es muy parecido a Reiki. Porque me pasó que empezaban a llegar amigas y si me decían, oye, ¿sabes qué? Tengo gastritis. Mi mano se jalaba con ellas, empezaba a girar en su estómago, jalaba algo, lo aventaba hacia arriba y después ellas de, ya no tengo gastritis, ya no tengo migraña, ya no tengo dolor de garganta, como empezó a suceder como esa situación. Y mi amiga me decía, eso que estás haciendo es Reiki. Y yo, ok. Y me dijo, ¿y sabes que tengo una maestra que te puede enseñar? Y me metí a la escuela. Me metí a la escuela de Reiki y empecé a trabajar con base de Reiki. Lo que hago en este momento entiendo que es más allá de las técnicas básicas de Reiki, incluso cuando terminas la certificación, porque Reiki siempre va a ser una base. Y lo demás es lo que tú haces con ese aprendizaje y cómo expandes, lejos de la técnica, sino desde la espiritualidad. Eh, y ahí fue mi parteaguas de entender que yo ya no quería trabajar de otra manera que no fuera al servicio de la humanidad y al servicio planetario y al servicio de los seres que lo solicitan. Ni siquiera es que ellos lo soliciten, ellos nos están ayudando a nosotros como humanidad. Y como humanidad sí creo que es un deber importante, que si ya hay todo un universo ayudándote, que pues mínimo cedas al apoyo que te dan. Entonces, como que se me hizo el camino obvio o lógico y les dije también, ok, yo me quiero dedicar completamente al servicio, ayúdenme a vivir de esto, porque quiero dedicarme 24/7 a esto. Entonces, ayúdenme a que sí sea. Y así empezó a ser. Wow, Ujú. wow. Pero es como que, o sea, pero esto que me contás, como que tenías muy claro la forma de comunicarte. O sea, Mm. podías comunicar en cuanto dijiste como, bueno, hey, ayuda, lo que sea, como en esto que estaba pasando, con lo Sí. de la foto, del papel y todo eso. Como que vos ya sabías, o sea, de antes te venía pasando como de ver o conectar con el plano invisible. Sí, a los 8 años fue la primera meditación que hice con el mundo invisible y fue la primera vez que me movieron el cuerpo. Entonces no era tan ajeno, aunque no volvió a suceder. Desde los 8 años no volvió a suceder hasta los 22. No me era ajeno, no me era ajeno y no era un espacio. Sí le temía a lo desconocido cuando en la infancia, porque en mi familia nadie más experimentaba estas situaciones o sensaciones más que yo. Entonces fue un camino de soledad, pero no, de soledad humana, porque no había con algún humano en recargarme completamente y con quien sí lo podía hacer. Vivía ella en La Paz, Baja California, y yo vivía en Los Mochis, Sinaloa. Entonces era por teléfono. Oye, me está pasando esto, reza, haz esto, haz el otro, pero no había un acompañamiento físico. Entonces, por la edad y por la inmadurez y la vulnerabilidad propia de la etapa en la que se viven esas situaciones, em, para mí sí era muy, hoy estoy viendo un ente, que en ese momento yo le decía fantasma, estoy viendo un fantasma, ¿qué hago, no? O estoy viendo a una niña, estoy viendo un niño, estoy viendo un señor, estoy viendo una señora. Y como que todo eso me daba en ese momento mucho miedo, solamente porque no sabía cómo manejarlo. Y a los 16 años yo decidí cerrarme. Eh, Empecé a ser como muy católica porque era la manera en la que yo entendía la espiritualidad en ese pasado.
Entonces empecé a ser muy católica y yo iba 3 veces a misa, platicaba con los padres, era mi manera. Y, y yo soy una persona pansexual y en la iglesia estaba muy penada la homosexualidad en mi tiempo. Ahora sé que no es tanto, pero en mi tiempo sí era muy penada la homosexualidad. Entonces me empecé a sentir mala hija de Dios y le entregué el hábito espiritual. Le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo obedecerte como tú quieres que te obedezca y yo no quiero y no voy a cambiar porque sé que no puedo cambiar porque fueron muchos años de querer cambiar para poder entregar esa gratitud. Y al darme cuenta que no podía, hablé directamente y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy, me voy de ti, si no puedo obedecerte, tampoco merezco los beneficios y tampoco merezco tus bendiciones, entonces yo misma me abandoné en ese momento. Y a los 18 años, 19 años, me pasa que eh, sueño con el hermano de un amigo que acaba de fallecer y yo al hermano nunca lo conocí y me dijo cosas muy claves sobre qué decirle a su mamá, a su papá, a mi amigo, hasta a la enfermera que la atendía y una de las cosas fue el nombre de la enfermera que yo no había manera, ¿no?, de saberlo. Y, y a partir de ahí me empezaron a pasar como más cosas que me daban miedo a mí y le hablé a mi tía, a la de La Paz, y le dijo, ¿sabes qué me está pasando esto? Ella tampoco yo le había, yo nunca comuniqué ni que iba a la iglesia, ni que iba a dejar de ir, o sea, eso era muy, muy mío, ¿no? Mi familia tampoco era de ir a misa. Eh, entonces, cuando hablo con ella, me dice, déjame preguntar qué está pasando y por qué te están pasando como, me empezaron a despertar en la madrugada de que me destaparon completamente la cobija afuera, me tocaron la pierna de la rodilla al muslo y en el oído me dijeron, Ari. Y eso a mí me dio mucho miedo. Le hablé al siguiente día y le dijo, es que tengo mucho miedo, no sé qué me está pasando. No sé quién es, porque aparte yo le preguntaba, ¿quién eres? Aparízate, me da mucho miedo que no me hables y que me despiertes, me da mucho miedo que quiero verte y no me permites verte, o sea, ¿quién eres? Y no, cero, no hubo comunicación más que me despertaba. Y, y ya mi tía me marca y me dice, oye, que dejaste de ir a misa y yo, sí. ¿Que dejaste de rezar? Sí. ¿Que dejaste de hablar con Dios? Sí. Me dijo, pues, ¿quién crees que vino a despertarte? Y le dije, no mames. Y me dice, Ariadna, tú no puedes estar dormida. Tú sabes que vienes y tienes un propósito aquí, ¿por qué no lo estás haciendo? Y le dije, ok, ya entendí. Y le dije, pero es que no siento que soy buena hija. Y me dice, no tiene nada que ver. La religión es una cosa y tu espiritualidad y tu comunión es otra. No estás mal. Y ya para eso fue un ok. Entonces volví a ponerme al servicio, aunque no tan de lleno como lo entendí que lo podía hacer a los 22 años. Como que era así mi vida normal y si se aparecía una entidad, pues platicaba con ella y si era de la tierra lo mandaba a la luz y si era del inframundo lo mandaba a su casa y así como que depende de dónde era como, pues te voy a acompañar, no te me pierdas, ¿no? Pero te digo, ya a los 22 empezó a ser, entendí que era un servicio más profundo que eso y que sin embargo era a lo que podía acceder por la conciencia que tenía en ese momento. ¿Y cómo fue o sea, tu camino dentro del Reiki? O sea, desde que empezaste hasta que te convertiste o alcanzaste la maestría, ¿cómo lo viviste? Porque ya estabas muy conectada. O sea, de antes de hacerlo, siempre Sí. tuviste esa conexión, pero ¿qué fue lo que te dio el Reiki y cómo viviste ese proceso de ir aprendiéndolo hasta la maestría? Reiki es un camino muy bonito, para mí así lo fue, porque te conecta mucho con el poder de la hora, de tu presente, de tu presencia. Y yo me di cuenta hasta ese momento que yo estaba muy conectada con mi pasado.
y con mis traumas y con karmas y con victimización y que constantemente yo era la víctima de mi propio mundo. Entonces Reiki llegó a decirme, no es cierto, tienes el poder en tus manos, el espíritu es tuyo, el camino lo forjas tú día con día y el destino lo forjas tú día con día. No hay nadie que lo haga, porque ni tus seres de luz ni Dios van a tomar decisiones por ti, te van a apoyar en las decisiones que tomes, pero hasta ahí. Entonces fue muy consciente porque me di cuenta que dejó de ser estoy caminando esto con una pareja y siento estas situaciones que no me gustan. Y mi maestra Gina, un beso y abrazo a Ciudad de México, aquí ahí está, eh, ella decía, sepárate de la energía, no te involucres en su mente, involúcrate en la tuya. Y tal vez pareciera algo muy básico, pero es verdad. Entonces aprendí a despegarme del drama ajeno y estar en mis propias decisiones. Inclusive aprendí a despegarme de mi propio drama del pasado, porque en el presente no estaba sucediendo. Entonces era invitar a un fantasma a que viviera cuando le podía mandar luz y colocarlo en su sitio, ¿no? Fue un camino fuerte, espiritualmente hablando, el camino espiritual es muy retador porque te encuentras contigo y tus sombras y tus demonios y te das cuenta que nadie te hace. Más bien tú eliges todo el tiempo el camino que quieres. Eh, y darme cuenta de eso, la verdad, fue complicado, porque entonces, pues tienes que madurar. Te hace madurar sí o sí. Eh, Dejas de ser pues la víctima del mundo, dejas de ser el castigo de Dios, dejas de ser víctima de es que el karma, te das cuenta que nada de eso es verdad. Son palabras que te compras y te construyes, pero no es verdad. Así que sí, Reiki llegó a darme mucha tranquilidad y mucha responsabilidad y mucha libertad de elección también. Em, Sobre todo en el tercer nivel, que en el tercer nivel se destapó un abuso sexual que tuve de infancia y yo no era consciente hasta que empecé a ser más introspectiva conmigo y conectar más con mis emociones y con mi propia energía y con mi propia historia, no para repetirla, sino para hacer un parteaguas de reconocimiento. En ese momento yo me di cuenta que gracias a esa situación había practicado mucho la vulnerabilidad, el no estar en mi cuerpo, el no aceptarme, el no agradecerme, el estar súper desapegada de mí. Y eso me ayudó un montón a retomar todo ese poder que ya vive en mí, todo ese amor que vive en mí, el liberar culpas que no me correspondían, el atraer alegría y abundancia y gozo a mi vida, que lo tenía como muy desaprendido por esta situación que si bien no estaba en mi mente, estaba grabada en el cuerpo. Eh, Se me quitaron migrañas, se me quitaron gastritis, se me quitaron fibromialgia, lumbalgia, se me quitó ovario poliquístico, se me quitaron tumores que tenía en las mamas. Y todo esto fue porque lo acompañé de una conciencia. No pretendí que Reiki fuera una técnica energética y una ayuda y un milagro de mis seres de luz. Porque los seres de luz cuando se te ponen enfrente te hacen entender que eres lo mismo como humano que ellos. Y simplemente que reconozcas que eres lo mismo y que expandas tu conciencia, porque me doy cuenta que a veces creemos que somos muy poquito. Y no, somos súper, súper expansivos y ellos te lo enseñan de una manera muy clara desde que te hacen una reverencia, al mismo tiempo que tú les haces una reverencia a ellos. Y te voltean a ver rectos y de frente y te ponen de la misma manera que los veas. Y tú por más que quieras agacharte, no te dejan, porque no te van a poner por debajo de ellos. Y una vez que entiendes eso, ves a la humanidad de la misma manera. No hay nadie por debajo de ti, ni nadie por encima de ti, todos somos iguales. Y todos estamos en un camino y todos aprendemos lo mismo. Entonces, cuando entendí eso, para mí era más clara todavía el camino de
¿cómo no voy a enseñar y compartir esto que ya sé si es para todos? Si todos somos lo mismo, si todos podemos, si no soy nadie especial porque ya todos somos especiales y todos lo podemos hacer, todos tenemos un propósito. ¿Cómo yo voy a decir que tú vienes conmigo a sanar qué? No, es una herramienta que tú ya tienes y que qué tal que la exploramos juntos. Para que tú te hagas cargo de lo tuyo y punto. Y punto, porque no hay nada más. Es un camino de mucha expansión y de mucha individualidad. Hay mucha certeza y mucho amor al otro también, porque te das cuenta que si no te amas, no amas. Y no en el sentido de, me voy a decir que qué bonita estoy, que también, pero sí es mucho de tomar decisiones que tú pensaste que nunca tomarías o que querías que alguien más las tomara por ti, que mamá pidiera perdón, que alguien más me dijera que lo hizo mal, que, oye, ¿por qué no lo haces tú? Oye, ¿por qué no empiezas? Si tú ya te diste cuenta, pues como que quien lo que tiene que hacer eres tú, ¿no? Tú ya lo sabes. ¿Por qué esperar que alguien más lo haga si ya tienes la herramienta? Es como tener la llave en la bolsa y decir, pues a ver si le hablo a un cerrajero o a ver si consigue la llave, pero yo no voy a dar la mía. ¿Por qué? Pues porque ¿por qué tengo que darla yo? Porque tú la tienes. Empieza a ser como muy lógico el camino de vida. Y para mí así fue. Empezó a ser muy lógico el camino que quería yo tomar para mí y el que quería compartir y de la manera que me quería compartirme. Era muy ruda antes conmigo, por tanto era muy ruda. Me peleaba mucho conmigo, por lo tanto me peleaba mucho hacia afuera. Y ahora como entendí que yo soy la persona más imperfecta que conozco y que me voy a seguir equivocando hasta que me muera, suelo ser muy paciente. Porque ¿cómo voy a ser impaciente contigo y paciente conmigo? Es muy incoherente. Y ya no siento que me hagas daño, siento que hace situaciones que me pueden rebotar y me pueden hacer daño, pero es mi responsabilidad saber qué hago con eso y si caminamos juntos o no. Pero jamás puedo juzgar tu camino por algo, no es mío. En dado caso me estarás enseñando algo, pero hasta ahí, hasta ahí. ¿Y cómo le explicarías el Reiki a alguien que no sabe lo que es, que no tiene ni idea de la energía? ¿Cómo se lo transmitirías? Siempre me gusta decir que Reiki es energía, al igual que el aire es vida. De la misma manera no se ve, pero se siente. Y una manera muy rápida de saber que la energía existe y que tú eres energía es, por ejemplo, como cuando vamos caminando o estamos sentadas o de pie y sientes que alguien te está viendo. No lo viste, no te tocó, pero ya lo sientes. Volteas y alguien te está viendo. Y tú lo sientes a través de la energía que emanan tanto tú como la persona. Entonces la energía siempre habla antes que los sentidos corporales. Y tú lo sabes, solamente no le has puesto nombre. O llegas a un espacio y dices, "Ay, como que se siente raro aquí". O ves a una persona en una esquina y ves a la otra persona en la otra esquina y dices, "Ay, como que estos dos traen algo". Se siente o el amor, o se siente el deseo, o se siente que no se caen bien. Pero se siente y no tienen que estar hablando. Entonces, esta sensación es gracias a la energía. Reiki es energía. Eh, y es una palabra compuesta al mismo tiempo. Rei significa universo y Ki significa energía. Y lo que hace esta energía del universo es conectar contigo otra vez, que tú ya eres energía del universo. Nadie te la tiene que prestar, tú ya eres. Lo único que sucede es que la vamos guardando. Y no únicamente guardamos la energía del universo, sino que guardamos las experiencias de vida y lo que hemos hecho con esas experiencias. Entonces vamos bloqueando nuestra propia energía y deja de ser una cascada que fluye para ser una cascada estancada. Empieza a ser como un lago que no corre. Reiki lo que hace es regresarte esa conexión para que vuelva a fluir y que tus canales energéticos vuelvan a estar limpios en lugar de estar estancados. Y eso te permite a pensar con claridad, a tomar decisiones con conciencia, no con la mente,
porque la mente es un órgano que funciona para solucionar, pensar y sobrevivir. Y la conciencia es quien toma las decisiones más importantes de tu vida, inclusive matemáticas. Va a ser la conciencia quien te ayude a abrir ese camino. Y al mismo tiempo lo haces con tu cuerpo, aprendes a hablar más con tu cuerpo. Aprendes que una gastritis no te está diciendo gastritis. Aprendes que te está diciendo, oye, aquí hay un enojo que no hemos soltado. ¿Cómo estás con papá? ¿Cómo estás con mamá? Y no es nada más de que bien, no. ¿Cómo estás? Espérate un segundo, respira, siente tu cuerpo y ahora piensa en tu papá y cómo se siente tu cuerpo. Y te das cuenta que todo tu cuerpo te habla y que no es más que el primer ángel de la guarda que te dan cuando naces. Porque tú como conciencia bajas de este cuerpo y naces con tu ángel de la guarda, que es el cuerpo, y tu cuerpo se comunica todo el tiempo. Todo el tiempo. Si estás sobrepensando, te va a dar un dolor de cabeza para decirte, oye, hay que calmarnos. Si no nos estamos comunicando, te va a dar gripa o tos y te va a decir, oye, no estamos usando la garganta. Si trae un enojo y la panza, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda a liberar lo que ya no necesitamos físicamente, pero tampoco energéticamente. Entonces te va a decir, oye, estreñidas, oye, diarrea, pero es para qué tenemos que soltar. Todo el cuerpo te va a hablar todo el tiempo. Entonces, cuando transitamos una enfermedad para sanar, lo que, lo que Reiki propone primero es que sanemos el origen de la enfermedad. ¿Cuál es el mensaje por entregar para que lo puedas recibir y lo puedas liberar? Si nos vamos al síntoma nada más, se va a liberar, pero va a volver de una u otra manera, porque no se está sanando, nada más se está como, se está parchando algo del cuerpo, pero el cuerpo es mensajero. ¿Y Reiki hace eso? Reiki te ayuda a ir al origen de cualquier enfermedad. Para Reiki no hay límites. Nosotros somos 99.9 energía y 0.01% físico y nos tratamos como si fuéramos al revés. Y por lo mismo no sabemos los sin límites que tenemos para el cuerpo. Yo he visto cómo personas por su propia decisión con Reiki recuperan la vista, cómo vuelven a respirar cuando ya su capacidad de vida estaba a 4 años, cuando científicamente y cuando físicamente no había capacidad pulmonar, vuelven a tener capacidad pulmonar en recesiones, en una sesión, como personas que están desangrándose en el hospital dejan de sangrar, como están bañadas en sudor, dejan de sudar, pero es no únicamente porque llegó Reiki a decir te voy a transmitir, no. Es porque hubo un cambio de conciencia en ese momento y en ese momento el cuerpo dejó de entregar un mensaje. Y ahí pasó todo lo que tenía que pasar. Tenemos, o sea, está todo tan claro en esto. Uno se abre a la comunicación directa con el cuerpo, ¿no? Está todo tan ahí y a su vez está todo tan armado para alejarnos de eso Mm, completamente. mm, Eh, que de verdad, o sea, yo siento que en la gran mayoría, o incluso no sé, yo como que en mi propia experiencia cada vez voy conectando más con el mm, cuerpo y me doy cuenta de lo desconectada que estaba antes. Y mm. digo, ¿cómo es que manejamos este nivel de desconexión Es absoluta? increíble. Es increíble. Mm, Cuando, y por eso siento que vamos ahí como, ahí es cuando uno se pierde mm, en la, ¿no? Y empieza a tomar decisiones o elegir caminos que no van de acuerdo a su, a lo que requiere realmente, ¿no? sí. O lo que da la plenitud, por así decirlo, porque, o sea, me imagino que te has preguntado un montón de veces para qué, por qué has venido a esta vida o para qué estás acá, ¿no? Y yo también me lo he preguntado mucho y como que siempre llego a la de, bueno, vine Es que es eso. a ser feliz, a disfrutar el tener esta experiencia, ¿no? Que Mm, la elegí.
pero ahí también eso, justamente como está el factor elección, está también el factor responsabilidad Así es. y hacerse responsable de uno mismo y de conectar con uno mismo. Y en todo eso está el escuchar al cuerpo, que es como el avatar que te va tirando la información de, hey, por acá sí, por acá no, con este sí, con este no. Y, y por eso, o sea, por eso a mí, por ejemplo, me nace esto el decir como, bueno, querer compartir esto, Sí. me parece sumamente empoderante. Como Mm, decir, es como decir, yo tengo la llave, yo tengo la herramienta, mm. eh, y no le puedo echar la culpa a nadie más de nada. Pero eso a su vez te hace eso madurar muchísimo. Sí. Es como, yo siento que es como ponerle un poquito en el pie en el acelerador a un proceso madurativo, Mm, que por eso también es tan liberador, ¿no? Porque es como que vas aclarando el camino de todas esas distracciones y de esos personajes que uno se va comprando y que va construyendo y creyendo que uno es eso. mm. Y eso es como que te acorta el camino más hacia lo esencial, ¿no? Eh, pero, y en cuanto, no sé, ponele, ¿qué opinas como de, viste que hoy en día hay como, viste que, bueno, ahora como, a ver, estamos teniendo, como a nivel humanidad estamos expandiendo mucho la conciencia, está Ujú, habiendo muchos saltos y la gente se está ujú, volcando mucho más a estas cosas, empieza a buscar más respuestas, es como que cada vez es más masivo. ujú, Por ejemplo, me pasa que de repente veo mucho como, bueno, esto de el curso corto, el curso rápido, online, para tal cosa, tal otra. Eh, Vos o sea, no sé, ¿cuál es tu opinión respecto como de estas formaciones eh, más cortas, como de express? Eh, o sea, en relación a tu forma o la forma que vos elegís enseñar y transmitir el Reiki. Me duele que se juegue así con algo tan sagrado. Em, Siento que la vida humana es tan compleja, al mismo tiempo tan fácil. Cuando venimos de esta complejidad, es difícil, no imposible, em, que hagas conciencia en 3 días, en un fin de semana. Que en un fin de semana entiendas la responsabilidad que es sostenerte a ti misma y pretender sostener a más personas, porque en estos cursos por regular utilizan mucho la palabra de que tú vas a sanar a alguien más. Y se les olvida la libertad y el libre albedrío, que es la primera ley universal. Y como primer ley universal, uno no es sanador, es acompañante de un camino. Y lo único que hacemos es proveer un, una cierta frecuencia energética para que la otra propia persona sepa que pueda acceder a ella cuando quiera, no a través de nosotros, sino a través de ella. Y siento que en estos cursos de fin de semana, esos cursos rápidos, no logras entender eso. Y siento que te pulen mucho el ego, de una manera que no le sirve a tu ser y no le sirve a tu conciencia. Y se distorsiona tu propia realidad. Entonces entregas distorsión, porque desde el origen ya hay una distorsión. Em, Siento que las mismas personas, habrá personas que sí lo hacen con dolo, que sí lo hacen sabiendo que no está bien, pero no les interesa más el dinero y lo entiendo, somos humanos y hay de todo,
en esta humanidad y en cualquier rama, en cualquier profesión va a haber lo mismo. Eh, y también sé que hay unas personas que lo hacen porque genuinamente les dijeron que así era y piensan que así es la técnica de 3 días y que porque ya sienten alguna energía, aunque no aprendan a detectar la diferencia de su energía, la energía del otro, la energía de la tierra, la energía del universo, la energía del cuerpo, la energía de la mente, la energía de la conciencia, como piensan que ya se siente calientito, ya es Reiki. Entonces eso me parece muy peligroso, porque así como hay luz, vivimos también con muchos seres de oscuridad, y que no es para tenerles miedo, es para entender que existen y que son una realidad también ellos y que podemos acceder a ellos si somos inconscientes o conscientes de su existencia. Porque finalmente mmm, es como la humanidad. Eh, Matamos vacas, cerdos, pollos, chivos, peces, matamos mucho para alimentarnos. Y es lo que hacemos, ¿no? Y estos seres, al igual que nosotros, se alimentan, pero ellos de nosotros, y se alimentan de nuestra energía. Y claro, si yo estoy accediendo y abriendo mis canales energéticos sin saber con qué estoy conectando, pues ellos dicen buffet, que delicia, delicatece, y voy para acá. Y si yo estoy ofreciendo un servicio desde esa ignorancia, 2 por 1, más buffet. Y si voy a hacer un retiro y voy a involucrar a 10 personas más, el buffet se amplía. Entonces, sí siento que es súper delicado yo con mis alumnas, con mis alumnos, nunca les permito transmitir Reiki antes de que terminen el primer nivel, y el primer nivel dura 1 mes y medio, y que no demuestren que sí conscientemente hay un aprendizaje, lejos de que se sepan la técnica al pie de la letra, quiero saber tu conciencia, cómo manejas tú esta situación. Y la primera tarea que yo les dejo es, quiero que me investigues la soberbia de la manera más extensa, busca las 3 cuartillas del significado de soberbia y busca dónde te encuentras tú y hazte cargo de esa soberbia. Ya, vamos a dejar de escupírsela a alguien más. Vamos a hacernos cargo de esto. Y sí, ha habido alumnos que me dicen, no, pues yo no me encontré en nada. Adivina qué, soberbia. Te tengo una sorpresa. Y que es muy común en estas terapias energéticas que en el primer nivel todos llegamos queriendo ir a la escuelita de Harry Potter. Es súper normal, es lo que más me sucede. Eh, yo también entré así, o sea, pensando que iba a la escuelita de Harry Potter, pero ya dentro te das cuenta que no, que es una técnica de espiritualidad, de conciencia, de responsabilidad, de suma honestidad, y que si no puedes hacerte cargo de ti mismo, vamos a parar un poco. Vamos a detener ahí, y no va a ser de un fin de semana, va a ser de un mínimo de 8 meses, y en tu graduación es tu día 1, porque ahí empieza tu camino de conciencia. Antes estabas practicando y estabas aprendiendo. Ahora, ¿qué haces con las herramientas a partir de que te gradúas? Antes no. Antes es aprendizaje. Después de 8 meses, vemos. Sí, lleva. Siento que es como el hecho de que el Reiki que tenga como el hecho de que sea una técnica, Mm, regla sus protocolos y todo eso, mm, también como una ayuda para la parte lógica, mm, para mejorar todo esto y decir, bueno, ok, hay una forma, hay una razón de ser de cada uno de estos pasos a seguir. mm. No dejamos de tener la mente que es lo que está como muy condicionada, y cuando empezamos a hablar de energía es chino, o sea, es un lenguaje nuevo, es un lenguaje nuevo, Sí, total. y que se necesita como esa estructura, esos pasitos para ir incorporando. A mí me ha pasado
de aprender, sí, como distintas técnicas, o sea, no me vinculo solo con el Reiki, pero era como, no entiendo nada, no entiendo. No entiendo qué estoy haciendo, pero bueno, lo estoy haciendo. Y recién después de, pues eso, como el tiempo y en la práctica, y vas entendiendo un poco eso, el entender es entender como, ah, mira, esto es así, funciona así, por eso esto sí, por eso esto no. Eh, pero es muy interesante. Eh, y que vuelvo a esto como de las más relacionado con las preguntas del principio. ¿Cómo qué mensaje le darías a tu yo de hace 10 años atrás, siendo quien sos hoy? Mm, ah, le diría que estoy muy, ay, voy a llorar, que estoy muy orgullosa de la decisión que está tomando porque está siendo muy difícil. Hace 10 años me costaba mucho creer en mí misma y en mis capacidades, porque a pesar de que crecí desde los 8 años con una conexión energética, también crecí con muchos comentarios de que era mentira y estaba loca. Entonces me pasó genuinamente que cuando empecé a mover mi cuerpo, eh, yo pensaba que necesitaba irme a un psiquiátrico. Lo creía con toda mi mente, con toda mi mente. Pero mi espíritu me sostuvo demasiado y mi conciencia también. Y era una pelea diaria, yo creo que por un año, 2 años, no, fue una pelea por 5 años. Fue muy duro de transitar para mí, pero nunca dejé que la mente le ganara al espíritu, ni que la mente le ganara a la conciencia. Estoy muy orgullosa de haber hecho eso. Estoy muy orgullosa de no rendirme cuando se puso difícil, cuando llegaron demonios y quisieron hacer algo y, y permití que mi espíritu hablara por mí. Entonces también estoy muy feliz de haberme atrevido a, a soltarle la rienda total a mi espíritu y a mi conciencia. Sigue habiendo retos, solamente me siento ya más madura por todo lo que ya atravesé y estoy muy feliz de que no le saqué la vuelta al inicio, eh, y que sigo encontrándome, aún sé que el camino es muy incierto, tampoco me preocupa. Si algo he aprendido es a soltar el control y a saber que lo que tiene que es y que todo va a sumar. Estoy muy consciente del poder del amor y no hablo de un amor romántico, hablo del amor del espíritu y del ser. Sé que no hay nada más poderoso ni nada más sanador, eh, y me da mucho gusto el poder haberme permitido tocarlo y vivirlo. Con eso no digo que soy un ser iluminado para nada, para nada, para nada, pero me sostiene mucho la espiritualidad. Entonces, mi espiritualidad no la. Eh, Estoy muy feliz de eso y estoy agradecida por esa Ariadna de 22 años de haber tomado la decisión de seguir avanzando, seguir avanzando. Tuve la fortuna de que en ese momento yo empecé a salir con un chico y él vio la primera vez que me pasó todo esto por 2 o 3 horas y yo llegué con mucha pena a su lado. Me dio mucha paz el sostén que él me dio en ese momento. Yo llegué y le dije, oye, ¿qué piensas de esto que acaba de pasar? Y con total paz me dijo, esto que te acaba de pasar es solo tuyo. Yo no puedo opinar nada. Finalmente quien lo sabe eres tú. Y empezar y le dije, no, no sé qué acaba de pasar. Y me dijo, bueno, pero ya lo sabrás. Entonces verlo tan tranquilo y tan en paz me dio mucho poder el de sostenerme a mí. Me dio mucha confianza de decir, no estoy loca, o sea, por lo menos hay alguien que me cree. Y ese alguien no era yo en ese momento. Y eso, como que esa presencia en ese momento me dio mucha tranquilidad y a partir de ahí me sostuve. Y así lo he hecho y así lo voy a seguir haciendo. Entonces, agradecida. Eso le diría gracias. Lindo. Gracias, Sí, Ari, gracias. por haber compartido y por
por tu tiempo y por este momento. Me encantó escucharte y aprendí muchas cosas. O sea, de verdad sos una gran maestra. Eh, yo siento que no, no cualquiera. Yo siento, o sea, como que si uno llega al camino de ser un maestro en el área espiritual, eh, ya viene siendo maestro ya desde mucho antes, ¿no? Y simplemente acá como que venís a recordar eso. Y, y también y como que demuestra un grado de maestría el escuchar al espíritu, o sea, siendo tan joven, porque somos jóvenes, o sea, yo tengo 30 años también y me siento una bebé en la vida, o sea, recién estoy empezando a entender un poquito de qué va todo. Eh, y justamente eso, tener esa sabiduría de escuchar al espíritu siendo tan pequeño, demuestra que, o sea, de verdad, sos el espíritu, tu alma, tu ser, o sea, sos increíblemente sabia, o sea, o sea, sos maestra, o sea, se siente y es como que yo en esta conversación, en este ratito con vos, he aprendido muchas cosas, entonces de verdad te agradezco un montón. Y nada, de verdad que te admiro mucho todo esto que estás haciendo con la escuela, eso yo te veo y es muy bonito, de verdad. Así Muchas que gracias. Muchas gracias, Brenny. También te veo, eres una gran maestra. Me encanta que tengas este espacio. Veo lo que haces, veo que eres maestra de registros akáshicos, veo que eres maestra de Reiki también, veo que haces comunicación y sé que eso, a pesar de que sean solo técnicas, es un escuchar al espíritu. Así que qué bueno que también lo estás haciendo. Estoy segura que todo lo que ves en mí simplemente es un reflejo de lo que habita en ti, si no, no lo pudieras ver. Así que gracias, gracias por este espacio, gracias por todo lo que haces y por todo lo que vas a seguir haciendo. Y pues nada, a seguir escuchando al espíritu que es quien sabe y es nuestro más grande maestro. así es. Y gracias a quienes nos vieron, a quienes nos escucharon y a quienes lo van a ver. Esto va a quedar acá guardado en el perfil. Así que bueno, sin más, vamos a cerrar aquí. Muchas gracias, Ari, nuevamente. Te mando un abrazo muy fuerte. Abrazo y beso y también gracias a las personas que estuvieron aquí, Gio, Mai, Nico, Elena, Helen. Gracias y besitos a los que estuvieron acá en el en vivo durante todo el en vivo. Sí, Gracias. Bye bueno, bye. gracias. Gracias. Ahí nos vemos.